Recording in progress. Bonjour, mes amis. Retomamos a Jimbutas. Voy a ver si terminamos. Recuerden que lo que estamos viendo es plantearnos dos cosas al mismo tiempo, que es la idea del estilo Kurgan, si es que existe como tal el estilo Kurgan, y al tiempo vamos tratando de amarrar la idea de el estilo, ¿no? ¿Qué es el estilo? Como huella o marca de la cultura. Ajá, y eso es bien importante porque es con lo que tratamos de sostener, primero que nada, que no existe una cultura que pueda perdurar todos los milenios que pretenden que haya perdurado la cultura indoeuropea. Y esto lo argumentamos con la construcción precisamente de la cultura como ese rasgo identitario, como ese estilo identitario existencial, que además eh, tiene como característica que se reproduce en tanto que se atiende a él, pero mientras más acontece, no es que deteriore, no es que se diluya, no es que se pierda, sino que básicamente pasa a formar parte del ambiente, del territorio. Es decir, el territorio se concreta en un estilo que eventualmente el estilo mismo, en eso que ha concretado, vuelve a desplegarse como territorio. Creo yo que eso sería algo así como perdón, como un fenómeno cultural, como un fenómeno, como un fenómeno característico de la cultura, ¿no? Esto es que en un momento condensa el territorio, constituyendo una particularidad, ¿no? Lo que en su momento llamamos ornamento y todo esto que hemos venido planteando como la identidad propia de un grupo, se condensa, se concreta en ese lugar y al mismo tiempo determina el territorio mismo, ¿no? El territorio que concretó ahí. Y eventualmente, conforme se atiende a esto, esto se termina constituyendo como un territorio o como la posibilidad de un territorio más, que no en su totalidad, porque puede haber elementos que ocurran de otra manera, cruces, cruces con otros grupos, cuestiones ambientales, lo que pase, ¿no? O sea, es algo que hoy que hemos luchado tanto en este sentido, las categorías y eso, hoy yo no me atrevo a decir, como al principio, hace 3 años yo decía que había elementos muy concretos que eran fundamentales, ahora ya no. Ahora creo que esto es un asunto generalizado, pero bueno, no generalizado más bien, sino eh, in- incategorizable, y que de alguna manera no podría ser especifi- especificado, específico, en términos de elementos. ¿Mm? Lo que sí, pues hemos visto que más o menos es común que aparece la lengua o que aparece en la comunidad, que creo que la comunidad sí es parte de todo esto. Mm, y probablemente la experiencia del existir. Pero bueno, hoy no me atrevo a concretar nada, pero bueno, me sigo sosteniendo en esta idea, ¿no? Entonces, lo que estamos intentando ver ahora es precisamente qué es ese estilo y si existe un estilo Kurgan. Ujú. Recordarán que con Jimbutas, la cuestión del estilo Kurgan, bueno, de la nominación de Kurganes, surge de las tumbas, ¿no? Del estilo de las tumbas. Y ahí se basa para decir que se movieron a un lado y que se movieron a otro. Lo que a nosotros nos pone en sospecha es que en el estilo del Kurgan 4 ya no están las tumbas en forma Kurgan como las conocemos. Ya hay unas variantes que es insostenible a mi modo de ver que puedan ser Kurganas, ¿no? Entonces, bueno, sigo con la cuestión del estilo. Si alguien tiene algo que decir, pues aquí estamos al pendiente, ¿no? Entonces, sí, para ella, para Jimbutas,
y por ello se llamó tanto la atención en el párrafo que cité la semana hace, bueno, cuando me tocó. Voy a releer ese párrafo para que retomemos desde acá. Decía Gimbutas, investigaciones lingüísticas han demostrado que en cierto momento de la prehistoria se desarrolló un periodo desde el cual cierto núcleo cultural y lingüístico dispersó y permitió la evolución de una gran variedad de lenguas indoeuropeas y culturales. Se ha demostrado que la correspondencia específica en muchas lenguas indoeuropeas presenta unos detalles demasiado precisos como para ser explorado mediante una teoría poligenética o por préstamos interlingüísticos. Esta correspondencia específica y periodo o etapa específica existe también en materiales arqueológicos y llega a las mismas conclusiones. Existe una tierra original de los proto-indoeuropeos. Mediante métodos arqueológicos es posible rastrear en el tiempo una base geográfica, un área de origen, con la que investigaciones más recientes siguen relacionándose. Y como siempre, cada vez que comenta Jimutas algo de este tipo o alguien más, reitero lo mismo. No es posible hasta el momento cruzar los hallazgos lingüísticos con los hallazgos arqueológicos. Hay coincidencias y hay discrepancias en el mismo periodo, en el mismo lugar, en la misma región. Entonces, solo tengamos el párrafo, no como una verdad, sino como lo que estamos analizando de Jimutas. Entonces, si para ella, y por eso se llamó tanto la atención en el párrafo citado anteriormente, la lingüística es una mina de oro, entre comillas, que arroja materiales invaluables, es porque el método lingüístico no solo coincide, sino que corrobora la idea de un epicentro, de un punto originario concreto y la posterior expansión de un grupo dominante y conquistador, no solo por la región europea, sino que a través del tiempo y con ello del mundo en el que las lenguas indoeuropeas serían y siguen siendo habladas. Tomar esta disciplina con seriedad, a pesar de que ella misma no puede rastrear, sino únicamente reconstruir un hipotético lenguaje, implica sostener una idea muy concreta que no termina con la comprobación de un origen común de los pueblos indoeuropeos, sino que empuja una idea aún más compleja y oscura, a saber, la existencia de este grupo, el indoeuropeo, que tiene por característica la expansión invasiva y la destrucción de los pueblos ajenos, así como la conquista y dominación, no de los territorios, sino de la fuerza destructiva que los caracteriza. Ujú. Mm, la idea del centro de donde parte todo se sostiene por la forma de construir el método lingüístico. Esto es, tomando cada vez los elementos mínimos de las lenguas habladas para reducirlas cada vez más hasta encontrar una protolengua. Gimbutas dice que hay suficiente evidencia para pensar que esto no es poligenético, es decir, que no son muchas cosas que se juntaron en un lugar, que sí es una hipótesis que yo tengo. Pero hasta el momento, y por más que se diga, no se puede constatar, aunque el método lo, lo, lo plantee, no se puede constatar que hay un solo grupo hablante de esta lengua. Y si fuera así, tendría que ser en el lugar más viejo donde se habla una protolengua, y creo que ahí es donde no les gusta la idea del sur del Cáucaso, ¿no? Con los iranios. Y ahí sí, y yo creo que más adelante vamos a saber algunas cosas, pero ahí sí creo que hay evidencia de un grupo que migró tanto a lo que Gimbutas llama la Vieja Europa como a la parte de la estepa rusa, ¿no? Pero no está en Gimbutas, tenemos que esperar un poquito más adelante para trabajarlo. Entonces digo, esta idea no es cualquier cosa, ya que al mismo tiempo sirve a Gimbutas para hablar, para sostener lo destruido, lo aparentemente exterminado por aquellas invasiones
de un pueblo implacable en la destrucción, situación que también le permite ensalzar a estos otros pueblos en muchos sentidos. En 1986, ya más adelante, hablaba de estos otros pueblos, de los de la vieja Europa, los destruidos. Los mayores logros de la civilización de la vieja Europa se manifestaron en Europa centro-oriental durante el quinto milenio antes de Cristo, en el apogeo de su florecimiento. Se convirtió, perdón, antes de Cristo y ahí era un punto y seguido. En el apogeo de su florecimiento de la Europa centro-oriental, se convirtió en el objetivo de los pastores esteparios del Dnieper-Volga y aproximadamente 1000 años después de los pastores del Ponto Norte Cáucaso, quienes prácticamente la transformaron. Los vencedores fueron los guerreros inmigratorios proto-indoeuropeos, a quienes por conveniencia denomino pueblos kurganes. Ese es Gimbutas en el 86. Eh, Ella realmente tiene un interés muy particular por los pueblos de lo que ella llama la vieja Europa, que es un poco como la región de los Balcanes. Es muy interesante porque ciertamente ahí hay evidencia de, entre comillas, me molesta mucho esa palabra, pero ahí hay evidencia de civilización, hay evidencia de culturas específicas, como desde el siglo, digo, como desde el 7000 antes de Cristo. Es muy interesante porque eh, en toda la región encuentran, para empezar, muchas estatuillas con muchas características más o menos comunes. Primero, muchas figuras femeninas. Luego, también hay varias figuras masculinas, pero por ejemplo con máscaras, máscaras de animales, con alguna caracterización específica. Parece que tiende ella a pensar que hay un esquema religioso muy interesante, que parte de la presencia de una divinidad femenina y que los hombres más bien serían parte de rituales o de la adoración, digamos, de estas figuras. Es muy interesante lo que ella trabaja, es muy, muy, muy interesante porque pues sí muestra cosas que son bestiales, ¿no? Lo precisos que eran para caracterizar a cada uno de los personajes, las figurillas e incluso algunas maquetas de ciertos templos y todo, hablan muy claramente de un orden, de una organización social, que además creo que es muy vieja, pero que solo es rastreable hasta la isla de Creta, ¿no? Ahí, ahí es, digamos, donde parte la historia. ¿Se acuerdan cuando hablamos en aquel tiempo de Platón? La historia esta de los grupos minoicos que provienen de ahí y que se expanden por cuestiones culturales y de adaptación al medio, hasta, o sea, llegan hasta el continente y se expanden en los grupos regionales y cada uno adopta una característica divina particular, todas son diosas femeninas e incluso cuando llegan los primeros migrantes que probablemente vengan de la estepa, que son los micénicos, también se meten en la región, como que sí termina habiendo una cierta disputa, pero la verdad es que como que se pegan, ¿no? Como que se juntan. Sí hay una modificación hacia el interior hasta que llegan los famosos dorios y estos son ya los madreadores, ¿no? Que ya son los que imponen a el panteón masculino. Bueno, Gimbutas habla de estos grupos culturales precisamente como los grandes derrotados o probablemente los grandes perdedores
del vínculo con o del encuentro con los pueblos protoindoeuropeos, que dice ella los kurganes. Pero, por ejemplo, ella sí estaría diciendo que son kurganes los que llegan ya ahí, que son los que se apropian de todo. Habría que revisar mucho los artículos, pero básicamente ella pues habla de estas migraciones como migraciones expansionistas. Lo que pasa es que lo que no podemos sostener, siguiéndola a ella, es que hay un punto de partida, un punto de salida, una cuestión imperial. O sea, es muy extraño porque llegan, se apropian, ¿no? Digamos que hacen guerra, ganan, se apropian de los espacios, pero luego no es como que lleven o consigan tributo para un mando central, para una región central, no es como que se organicen imperialmente en una ciudad capital y en sus alrededores, no es que haya un ejército resguardando la región, sino que simplemente llegan y se apropian y se quedan ahí. Y es muy curioso porque eventualmente ellos se pelean entre ellos. O sea, son grupos que no pertenecen a un grupo mayor, sino que solo tienen el carácter bélico. Ahora, no es descabellado, pero me parece forzado. Ajá. Ahora, la señora le dedicó toda su vida a esto. Yo le estoy dedicando un ratito a leerla a ella y a algunos otros. Pero la realidad es que a mí me parece muy forzado, porque estaríamos hablando, lo que yo siento que trae ella en la mente es que hay un germen del imperialismo y que ya lo traen en el gusto por la guerra, en el gusto por la batalla, en el gusto por la pelea, en el gusto por la imposición y la apropiación territorial. Entonces, digamos que originalmente, pues ellos viajan y su gusto nómada es llegar a un lugar, pelearse y quedarse ahí y plantarse. Y ya, ese sería todo. Pero no es como que lleguen y lo hagan y ya, porque después ahí sí ya se expanden. O sea, me resulta muy complicado pensar que hay un grupo nómada, entre comillas, ¿no? Que anda por ahí, y vamos a entenderlo. Si fuera expansionista tendrían, llegan y regresan, ¿ok? Pero si llegan y no regresan, entonces es porque no hay a dónde regresar. Entonces pensemos en un grupo nómada que llega, que trae la experiencia bélica, las capacidades, las herramientas. Pelean con un grupo local, se le imponen, ay, perdón, se le imponen, lo dominan, lo exterminan o se apropian de ellos. Y ya de ahí no se van a seguir haciéndolo. O sea, no es como, somos nómadas y vamos a seguir haciéndolo. Sino que ya se quedan ahí y empiezan a crecer. Entonces pasamos una cosa muy rara. Pasamos del nomadismo al imperialismo. Sí, sí me explico. O sea, a mí me resulta muy complicado pensar que en un grupo nómada está el germen del imperialismo. Me resulta muy difícil creer que es así de básico, ¿no? Entonces, lo que sí creo que puede haber pasado, ya hipotéticamente, totalmente hipotéticamente hablando, es que llegaran a una región y en esa región se encontraran con tradiciones culturales muy concretas. Ajá. Y que esas tradiciones culturales ligadas con esto empezaran a tener cierta eficacia en cuanto a desarrollo del grupo. Por ejemplo, pensemos que juntamos la agricultura con la domesticación del caballo o con la domesticación de algunos animales. Ajá. Entonces, la agricultura da algo de comer, la domesticación de algunos animales da otra cosa de comer, pero en conjunto, pues ya hacen una alimentación mucho más fuerte, mucho más variada, mucho más potente y que además puede cubrir a más personas. Entonces, es de ahí que yo digo que los ganaderos, no, es que no son ganaderos, los pastores
Mezclados con los agricultores, generan a los ganaderos. Y los ganaderos, eh, junto con la agricultura, que ya es la agricultura animal con la agricultura vegetal, terminan generando el imperialismo por una razón, por la necesidad expansiva. Porque ese es el problema de la agricultura. La agricultura requiere terrenos cada vez más grandes. La agricultura es explotación de la tierra. Y con la ganadería pasa exactamente lo mismo. Porque el ganado tiene esa particularidad, degenera. El ganado no mejora con el tiempo igual que la tierra, degenera. Entonces se requieren nuevos espacios, se requieren territorios más amplios y creo que esta necesidad expansiva es lo que da origen a los grupos imperialistas, es decir, a la expansión como un medio de mantener la práctica de la agricultura y la práctica de la ganadería. Un día estaba viendo no voy a tener el dato, pero cuántos metros de tierra se necesitan para un animal de ganado. O sea, para dos es el doble, ¿no? Entonces, imaginen que el problema de la ganadería es que multiplica la agricultura, porque ya la agricultura no solo nos da de comer a las personas, sino que también le tiene que dar de comer a los animales que luego nos vamos a comer. Entonces, me parece que tiene sentido. Por eso es que es tan fácil decir que en esos lugares aparecen ya los grupos imperialistas. Eso explica mejor, a mi modo de ver, explica mejor el nacimiento del imperialismo y ya la diferenciación tan radical entre los supuestos grupos kurganes, que el hecho de que ya vinieran siendo imperiales desde la estepa, donde lo único que hacían era montar a caballo y dar el rol. Ujú. Porque entonces no tendríamos que explicar cómo pasamos de un grupo nómada a un grupo imperial en una transición muy pequeña, ¿no? 1000 años o 2000 años. No pasaría, o sea, no sería un brinco de cualidades tan gigante como que un grupo de nómadas chiquito termine siendo un grupo imperialista enorme. Ajá. No es como que tuvieron poder y perdieron el piso, ¿no? Sino realmente es altamente probable que no haya habido un arribo cultural que se impusiera, sino que hubo ciertas características que se juntaron con características de otro lugar, creo yo, probablemente más sólidas constitutivamente, porque hay mucho, ahí hay calendarización, conocimiento de los ciclos del ambiente, ¿no? De las estaciones, de la geografía, de los fenómenos naturales. Para ser agricultor se necesita conocer todo eso, además de conocer pues lo que estás trabajando, el trigo o lo que fuera que sembraran y cuidaran. Entonces, yo creo que esos conocedores digamos, culturales, pegados con estos que traen un conocimiento de domesticación animal, de desplazamiento, ¿no? De migratorio, pues, juntos terminan generando condiciones para que ocurriera el imperialismo. Díganme que no, a lo mejor lo estoy forzando, yo creo que no, pero díganme que no, tiene más sentido pensar que un grupo cultural mezclado con el otro, dieron condiciones para la necesidad de expansión y en la necesidad de expansión ocurriera el imperialismo. Ajá. Porque además pensemos, la cantidad de tierra que se necesita para darle de comer al ganado y a las personas también requiere quien la trabaje. Por eso creo que eventualmente ahí mismo vamos a empezar a encontrar la esclavitud, ¿no? Que sería nuevamente la agricultura aplicada a la dominación de las personas. Por eso es que vemos por eso el seminario de Platón está bien bueno, porque recuerden que justo veíamos cómo ellos sí distinguen. O sea, si ellos vienen
y se madrean a otro grupo griego, a otro grupo heleno, lo que hacen es que lo gobiernan y les dan representatividad y bla, bla, bla. Pero si es un grupo no heleno, sin la tradición de ellos, al que conquistan, lo esclavizan. Entonces, por eso ellos tienen a los esclavos y a los gobernados y a los gobernantes. Por eso en la República, Platón habla de quiénes están del lado de los gobernantes, quiénes son los gobernados y quiénes son los que no tienen la posibilidad de un lado o el otro, que son los esclavos. Ujú. Por eso el peor castigo para Sócrates era la esclavitud, ¿no? Porque ahí ya no es ciudadano, no tienen ningún derecho de representatividad ni de manifestación. Entonces, pensémoslo, ¿no? Es muy interesante porque todo lo que digo apunta a que el imperialismo es producto de una mezcla de fenómenos culturales territorializados que se conjuntaron, que fueron eficaces, pero que al mismo tiempo generaron ya necesidades mayores. Eso tiene más lógica, insisto, a mi modo de ver, que pensar que un grupo de nómadas llegó, se metió acá y luego se hicieron expansionistas, ¿no? Imperialistas. Creo que esa es la gran crítica, pero ahora que me está dando la tarea de leer a Gimbutas en la nueva, en lo que ella dice de la vieja Europa, pues claro, ella es arqueóloga, o sea, a ella le fascina la idea de encontrar una esculturita bien bonita y pensar que detrás de esa escultura hay toda una tradición, toda una cosmovisión, ¿no? Toda una experiencia existencial que está compactada en ese lugar y que es producto de lo floreciente que fue un grupo cultural que concretamente no deja de ser apuntado una y otra vez el cretense, la gente, los famosos minoicos. Y que claro, más adelante, si nos enfocamos en eso, en en la mitología, vamos a ver que sí, que hay un resguardo del atravesamiento de esta tradición por por los grupos que trajeron otros dioses, ¿no? Los dioses masculinos. Y que se conserva, está en Graves, en los mitos griegos, se conserva exactamente lo que pudo haber pasado en los mitos. Pero acá nos viene otra duda, ¿no? O sea, si las cosas están tan claras en los Balcanes, cuando llegan los dorios y conquistan y todo, y todo se conserva, todo lo que pasó se conserva en las variantes en el mito, ¿por qué carajos perdimos la traducción de la escritura que está contenida en los famosos discos de Festos, ¿no? O sea, ¿por qué eso no se conserva? ¿Por qué no hay marcas? ¿Por qué no hay huellas que nos permitan eh, leer eso que estaba ahí? Me parece muy complicado forzar el hecho de que hay una gran cultura que fue destruida por otra gran cultura bélica. Pero Gimbutas no se puede explicar por qué una cultura tan floreciente y hermosa desapareció. Y vamos a ver, lo van a ver ahorita, porque esta mujer es fascinante en ese sentido. Voy a seguir con otro párrafo citado de ella, ¿no? En el mismo artículo que estábamos revisando, este que leí es del 86. En este artículo dice ella, las razones de esta explosión Kurgan están basadas obviamente en su estructura económica y social y a través de varios siglos su continua necesidad expansiva que fermentó la psique de los vagabundos. Herodoto caracteriza esta psique en su descripción de los tracios para, cita ella misma, quienes vivir en guerra y saqueo es de todas las cosas la más gloriosa.
Ujú. Entonces, pues tenemos que ir a Tracio eh, y revisar de quiénes está hablando. De todos modos, tenemos este librito, el que tiene unos mitógrafos, que está el Paléfato, ¿no? Para revisar a ver si podemos encontrar algo de este grupo. Pero el hecho es que Gimbutas quiere hablar de un grupo que es en sí mismo, como ella dice aquí, vagabundo y amante del saqueo y la guerra, ¿no? Ahora, yo tengo mis dudas que eso sea una identidad grupal. Tengo muchas dudas. O sea, me cuesta mucho trabajo creer, más por lo que vivimos actualmente. Ajá. No hay, ninguno de nosotros podría decir que Donald Trump es el representante o es parte de una identidad bélica expansionista. Es el repetidor de un modelo, de un esquema que no podemos decir que sea identitario, porque ni él mismo es identitario en ese sentido, ¿no? Incluso la cuestión del sistema económico, el dinero como tal, tampoco podríamos, creo yo, ponerlo en el terreno de la tradición. No creo que lo pudiéramos poner en el terreno de lo ornamental, ¿no? Porque lo único que estaríamos haciendo es la, digamos, la intelectualización del intercambio sin que por eso hagamos una experiencia en el intercambio. Ujú. Cuando digo intelectualización del intercambio es la elaboración de un intercambio normado por acuerdos, ¿no? La acuñación de la moneda o de la representación del valor, el intercambio a través de esa representación. O sea, solo es algo elaborado, es algo intelectualizado, lo que no significa que sea una experiencia existencial en sí mismo. Ajá. No podemos hablar de una experiencia relativa al dinero, no, no hay evidencia de ello. Como sí podemos hablar de una experiencia en el arte, ¿no? La irrupción de cierta, por ejemplo, del cine. Ajá. Pero luego está la monetización del cine, ¿no? La comercialización del cine. Pero entonces vemos que realmente hay un comportamiento que es intelectual. O sea, es elaborado intelectualmente, pero no necesariamente es experiencial. Yo tengo muchos problemas con este punto porque hoy podrían decir, ¿qué puede haber más cultural que el dinero si nos toca a todos? Pero podemos decir lo mismo de los teléfonos celulares y estoy seguro, en los teléfonos celulares no se hace una experiencia. Ahora, esto me lleva a algo que he estado hablando mucho últimamente. No puedo evitar al final pensar como una persona que se ha relacionado con la psicología. Ujú. Y no puedo evitar pensar, tocado por los años que leía Freud o por los años que leía Lacan. Y hay una cosa que yo creo que puedo asegurar. La sensación, y creo que lo hablamos la vez pasada, la sensación de continuidad y la sensación de identidad son sensaciones. Ajá. No son experiencia en sí mismas. Ajá. Solo son sensaciones de una cosa que yo diría que es una función psíquica, que es la síntesis, la unitarización de, de- del pensar, entre comillas, de lo intelectual, que es el yo. Ajá. El yo es esa unidad concretita que para sostenerse tiene que repetirse y en sí mismo solo se puede repetir en estas sensaciones, que son la sensación de identidad, ajá, la sensación de unidad
en sí misma y de continuidad, es decir, su ubicación en el tiempo. No hay más. O sea, el yo es una unidad ubicada en el tiempo. Ajá, y ubicada en el tiempo, siempre en el mismo tiempo, en tiempo presente, pero capaz de, entre comillas, reconstituirse en la remembranza del pasado y de proyectarse en la construcción del futuro. Ujú. Pero véanlo, o sea, la misma gente que hoy es idéntica a sí misma, mañana no lo es. La gente que hoy siente que va camino a un lugar, mañana ya se le olvidó, mañana no existe. Es decir, el yo es una sensación, no es un fenómeno existencial y es una sensación intelectual. No me voy a entretener en pensar dónde adquirimos esa madre, pero yo creo que es una adquisición tardía, no creo que venga desde siempre. Y ni siquiera creo que la podamos rastrear en experiencias culturales próximas, ¿no? Por ejemplo, en la época oscura o en el Renacimiento. No creo que lo podamos rastrear de esa manera. De hecho, me atrevo a pensar que cuando la gente habla de Descartes, ¿no? Como este, esta primera piedra hacia la subjetividad, ¿no? Me parece que es querer forzar el pensamiento, ¿no? Es querer pensar que ahí está, y la verdad es que no lo creo. Ahora, el gran punto es que es muy complicado sostener todo esto que digo, porque solo se puede plantear como pregunta, pero es más fácil pensar los problemas de la continuidad cultural si pensamos estas cosas. Ujú. Es decir, creo que lo que intento hacer es separar la hojita del pegol de la estampa para que podamos ver que probablemente muchos fenómenos que aparentemente son culturales, insisto, como el dinero o como la guerra actualmente, no son culturales porque no son fenómenos identitarios, sino elaboraciones intelectuales de la conducta, nada más. Ujú. Es decir, el intercambio es que hace poco vi una persona que le daba de comer una ardilla, ¿no? Le daba almendras a una ardilla. Y la ardilla, con el paso de los días, empezó a traer hojas. Entonces, la ardilla le daba hojas a la persona y se llevaba las almendras. Han visto más de una vez seguramente ya estas historias de los perros que se fijan que la gente compra cosas con billetes y luego los perros traen hojitas y con eso compran, intercambian. Ujú. Y no es una cosa que haya pasado una vez. Yo he visto eso por lo menos tres veces, dos veces en poco tiempo, ¿no? Lo que creo es que es altamente probable que el intercambio haya sido tal vez una forma constitutiva de ciertos grupos culturales, pero que se haya en sí mismo territorializado, luego elaborado intelectualmente, o sea, complejizado, entre comillas, complejizado, ¿no? Elaborado en otras direcciones y probablemente solo se volvió una conducta, el intercambio. Ujú. Ahora, el intercambio como conducta, no como experiencia existencial, permite que hagamos conducta de todo. Es decir, que intercambiemos incluso personas, ¿no? No solo dinero, ¿no? Sino personas o que intercambiemos bienes por alguna otra cosa, ¿no? Pero todo esto es un sistema que no necesariamente es una experiencia, sino que reproduce una conducta. Lo que pasa es que como estamos en una computadora, con una luz y con internet y con electricidad y con todo, creemos que estamos en un punto que no podríamos negar que es la cúpside, ¿se acuerdan del chiste? La cúpside de la cultura, ¿no?
Porque digo, pues claro, tengo mi computadora, ¿no? Entonces estoy en lo más elevado y vamos al espacio y todo. Pero la realidad es que no necesariamente. Solo es una elaboración muy compleja de ciertas conductas, lo que no implica una experiencia de la existencia. Y entonces por eso la experiencia de la existencia se reduce y se encuentra en momentos muy aislados, ¿no? De pronto en el Bociña, ¿no? En el portero de Cabo Verde y el despliegue de gente pegado allí. De pronto en un concierto, ¿no? De pronto quizá ante una película, ante otro tipo de obra artística, en un poema. De pronto en la creación personal. Pero la realidad es que es muy escaso el fenómeno cultural identitario experiencial. Es muy escaso. Pero es muy común la conducta no identitaria, no experiencial de, de la colectividad. Creo yo que la guerra de hoy en día es parte de eso, ¿no? Por eso yo insisto y le doy esta vuelta tan grande, porque honestamente, muy honestamente, no creo que la guerra sea una experiencia cultural. No lo creo. No me niego a que pueda ser, pero no se me ocurre cómo. Menos porque en este terreno que hemos estado explorando, la guerra sería consecuencia de la conducta que intenta, pretende o que se proyecta hacia la expansión del territorio, pues básicamente alimentario, o del territorio de manifestación conductual, ¿no? Que sería agricultura, ganadería y esclavitud. ¿Me explico hasta aquí? Yo sé que es como muy loco, porque pues solo estoy especulando, pero estoy especulando con lo que tenemos en las manos y con estos 3 años de trabajo, donde a mi modo de ver a mí me resulta insostenible la idea de que haya un fenómeno cultural que haya perdurado tanto tiempo. Contrariamente, creo que hay fenómenos conductuales que son muy potentes y que perduran y siguen y siguen y siguen, pero que no son pertenecientes a un grupo cultural. Uno de ellos es el habla. Ajá. Es un fenómeno que me parece que perdura y perdura y perdura y perdura. Todos hablamos. Ajá. Pero comunicativamente. O sea, esa madre, yo insisto, no necesita ser cultural en todos los casos, pero permite en su existir como habla hablante, hablándose, existe como territorio donde de pronto puede ocurrir la poesía. ¿Sí me explico? Y lo mismo con muchas otras cosas, la cooperatividad, ¿no? Que creo que son fenómenos conductuales que perduran por eficacia. Pero creo que la existencia cultural debemos aislarla, debemos señalarla, reconocerla. Creo que esa sería la labor verdadera de la historia, reconocerla y evidenciarla. Y para hacerla, creo que tenemos que hacer pues lo que hace la labor del artista, que es eh, la creación única, unificante de la territorialidad, ¿no? Que eso es un poco a lo que estamos dispuestos. ¿Sí me explico hasta acá? Sigo un poco más. Sé que soy muy acotador, pero necesito explicar esto muy profundamente, si no parece muy simple. Es complicado no caer en la curiosidad de conocer de cerca a los habitantes de la vieja Europa, sus organizaciones sociales, su paso por el mundo, no solo sus lenguas, sino sus hábitos, su arquitectura, sus entierros, villas y pueblos. En sí, su forma de concretarse en lo que hemos llamado acontecer cultural.
Se genera después de esta lectura un impulso por saber si fueron grupos con un y quizá único estilo existencial, si se reconocían, se expandían, bajo qué circunstancias se establecieron y concretamente se genera una pregunta. ¿Qué experiencia cultural existencial se gestó en la llamada Vieja Europa? Porque, de existir algo así, estaríamos ante la posibilidad de un encuentro entre grupos culturales y sus consecuencias. ¿Fueron ellos también indoeuropeos? ¿Se fusionaron como ellos? ¿Hubo guerra entre ambos? Leer a Gimbutas genera muchos problemas en este sentido. Las referencias anteriores se expusieron para mostrar, en parte, un juicio muy concreto que pesa sobre ambos grupos. Unos, a quienes la autora parece mirar como culturas organizadas y florecientes, relacionados con la tierra y el mundo, distribuidos con cierta armonía social que se contrapone con la expansividad violenta de los otros, de los kurganes, a quienes describe como ya en un momento tardío de su existencia, el resultado, así tal cual, el resultado de la erosión asociada a una necesidad expansiva que hizo de la guerra la única forma identitaria que pudieron conocer. Y ahí es donde yo tengo muchas reservas. A mi modo de ver, la cultura no se erosiona, se territorializa. Y en la territorialización no se puede atender a la experiencia. La experiencia en la territorialización no está, no es. Cuando esto se ha territorializado, lo que deja de existir es el atender a una experiencia. Y entonces acontece el potenciar la experiencia hasta que la experiencia vuelve a acontecer y entonces se vuelve eh, otra vez a atender a la reproducción de esa experiencia. Pero mientras eso no pasa, lo que se conserva son conductas. Y la conducta no es que erosione, la conducta se adapta, dejando a un lado lo inservible y adquiriendo lo que permite que prospere la conducta. Ahora es cuando siempre, siempre, siempre hará falta Rosaura para darnos un ejemplo en animales, ¿no? Cómo los animales pueden modificar una conducta sin que sea más bien, sin que sea un deterioro de la conducta, sino más bien una adaptación natural, una adquisición natural propia de los cambios de ambiente y todo eso. Pero ella siempre tenía eh, algún, alguna experiencia concreta con algún animal. Pero bueno, si nos ves, Rosaura, hola. Eh, Ahora, el punto es que para ella hay una erosión de la, fíjense bien cómo lo dice ella, necesidad expansiva. ¿Qué es eso? ¿Qué es una necesidad expansiva? O sea, tengo la necesidad de expandirme, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿No? Acá que se quejan que junto cosas, ¿no? Por instrumentos y todas las cosas que tengo. No, pero eso es una necesidad, ¿no? Y si hay una necesidad expansiva, habría que ver a qué responde, porque creo que la expansión como necesidad tendría que responder a verdaderamente una necesidad básica, comer, ¿no? Clima, asentarse en un suelo fértil, yo qué sé. Y entonces es probable que sea más viable pensar que la agricultura sí genera una necesidad expansiva. Y que la prosperidad de un grupo, como lo que se le supone a los cretenses, ¿no? Sí genera una expansión que eventualmente se vuelve necesaria, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado porque ella usa estas palabras muy fácil, ¿no?
el resultado de la erosión asociada a una necesidad expansiva que hizo de la guerra la única forma identitaria que pudieron conocer. Tal vez no, porque, y acá Octavio, tú no me dejarás mentir, la guerra, si conoce la guerra una figura identitaria cultural, es la poética. Y entonces tenemos la Ilíada y tenemos la Odisea. Ajá. Que es más bien la poética de la guerra. Porque probablemente no hay un Aquiles y esas cosas como son embellecidamente relatados en la poética. Por eso era tan importante para Platón en la República hacer de esa narrativa algo controlado. Porque claro, en la conducta no puede haber belleza. Pero cuando la belleza acontece donde hay una conducta, por ejemplo, bélica, no ocurre como la guerra, sino como el relato bello de la guerra. Y yo no necesito decir mucho en este sentido. Saussure está en los anagramas, tiene una apuesta, ¿no? La pura lectura del poema, ¿no? De la Ilíada, es una forma. O sea, pensemos en el mío Cid, ¿no? Seguramente no hay belleza en los chingadazos, solo hay gente matándose. Pero después hay una poetización de la guerra y entonces ahí acontece la belleza, no en la guerra. Luego, que haya guerras, si haya estrategas de guerra y eso, tampoco quiere decir que haya una experiencia cultural, quiere decir que hay especialización de la guerra. Y lo mismo, lo hemos visto en primates, organizados perfectamente para emboscar, para violentar a otros grupos y exterminarlos y apropiarse del territorio. Y en otros animales, no son los únicos. No son los únicos. Las hormigas tienen una fascinante conducta bélica muy bien organizada, perfectamente organizada, entre unas y otras, con trampas, con emboscadas, con guardias especializados, con estrategias de guerra muy concretas. Las hormigas en ese sentido son fascinantes. Tienen campañas de conquista, campañas de conquista, ¿no? Entonces, vamos, no es que las hormigas sean protoculturales, es que probablemente la guerra estratégica es solamente conductual. Pero volvemos a lo mismo, si en un momento inventamos un hacha para poderle sacar un pedazo a un árbol, eventualmente en la conducta bélica podemos utilizar el hacha ya no para identificarnos, sino para rebanarle la cabeza a un cabrón. ¿Me explico? Sigo. Este juicio, esto es importante lo que leo ahora. Este juicio, aunque parece inocente, es un sesgo grande, no en términos de información, sino de interpretación. Distinguir estas dos formas culturales tan radicalmente categorizadas, además de implicar un prejuicio o un juicio definitorio, también implica un pensamiento teórico metodológico. Esto es, considerar que entre Kurganes y viejos europeos hubo choques culturales determinados por la expansión territorial y mentalidades incompatibles, sugiere que entre estas dos formas culturales no hubo más que la aniquilación o apropiación de una por la otra, lo que significa que los grupos invasores arriban a la región agrícola sedentaria y se fueron apropiando de ella por medio de la fuerza y estrategias bélicas apropiativas mucho más eficaces que la resistencia de los locales, cosa que a mí me parece insostenible. Al final de los pueblos que precedieron estas invasiones, habría llegado poco a poco en manos de los arribistas esteparios y sus estrategias de combate y expansión el germen, quizá, del imperialismo posterior que grupos más organizados como los griegos del periodo clásico o los romanos del periodo tardío. Ujú.
Ahora, no descartemos que 400 españoles se chingaron a todo un grupo cultural acá, pero no llegaron solos. Lo que pasa es que hay una narrativa muy chueca. Espérate, ya que hiciste una pausa de ver café. Está difícil lo que dices, ¿no? Está incluso difícil de sostener el asunto de la guerra, ¿no? No estoy diciendo que no, como dices, pero en 1492 fue un año muy importante para la historia de España. Eh, no solo sacaron a lo que llaman moros, ¿no? Este, expulsaron a árabes y a judíos. Tomaron, digamos, control de la tierra. Llegaron los primeros barcos pues, al continente de este lado del charco. Y Nebrija Antonio Nebrija fue un gramático antiguo muy reconocido, publica la primera gramática española en ese mismo año, 1492. Y todo el tiempo me ha resonado una frase que se le ha atribuido y que es muy, muy célebre a este cuate, ¿no? La lengua siempre fue compañera del imperio, ¿no? Esa es la frase, ¿no? O la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Y me, me hace pensar, me hace cuestionar muchas cosas, ¿no? En este video que vimos de los primates, ¿te acuerdas, no? Ujú, Hay un momento en que uno de los investigadores está viendo que están los machos dominantes en grupo y dice, de pronto uno se pone de pie y los demás lo empiezan a seguir ujú. y van a emboscar al grupo enemigo, ¿no? Y él dice, llevamos años preguntándonos cómo es la comunicación de ellos, cómo saben que es el momento de ir allá, ¿no? Entonces, intentamos encontrar todo tipo de señas, de señales, ¿no? Entonces, dice, pero no hemos encontrado realmente qué es lo que lleva a que un macho se levante y va y sabe a dónde va y los demás lo siguen y ya van a emboscar, ¿no? Entonces, este solo hecho, o sea, como dices, pone una fuerte controversia sobre si la guerra es, es un asunto solo humano, si la lengua está atravesada ahí, ¿no? Si también lo cultural de la erosión toca la lingüística, ¿no? Porque fue unas apuestas de Saussure, ¿no? Que la lengua va erosionando, ¿no? En la mutación que tiene, ¿no? Entonces, creo que como pregunta es todo un trabajo que seguir, ¿no? Mira, Octavio, es que evidentemente deberíamos de hacer las preguntas, entre comillas, correctas, ¿no? Porque la pregunta es cómo saben, ¿no? Que van a seguir ese güey o cómo saben que cuando uno se para, a dónde van y todo. Probablemente no sepan. O sea, probablemente el güey se para y como hay una cierta posición dentro de la manada, los demás reaccionan a la posición en la manada. Se para y se va, ¿no? Y los otros se paran y van tras él. Ahora, ¿se habrá imaginado él que van a ir a emboscar? Implica cosas fuertes, ¿no? Como saber los horarios de los otros o el espacio que estarían ocupando. Se implica una planificación. Pero si solo se los encuentran, pues es más viable esto para entender lo que pasó. Porque también es cierto, Octavio. En ese mismo grupo hay unos que se levantan, van y los matan, los de los otros grupos. O sea, y uno diría, pendejos, ¿por qué van?
si ya saben que los van a matar? Pero es que es muy probable que no sepan que los van a matar. Solo caminan y se topan con esto, ¿no? Como los otros o el grupo mayor camina y se topa con la emboscada. Claro, pero es que en nuestra arrogancia vemos guerra donde probablemente hay una conducta violenta, territorial, simple, que lo vemos en un chingo de animales, ¿no? O sea, cuando digo que las hormigas hacen campaña, no es que decidan que van a ir a invadir aquel hormiguero, es que salen a buscar comida o espacio y se topan con las otras hormigas, pero salen con el pinche ejército de amadres y además comunican para que vengan los más grandes si pasa algo, porque no van, ¿no? Las famosas hormigotas, estas grandotas que hay entre las negras, no van, pero si hay madrazos, pues corre el chisme y vienen. Y ya, sí se pelean con hormigas de grupos más grandes, ellas. Entonces, ¿qué trato de decir con esto? Este grupo, que a mí me parece encantador porque nos da un montón de ejemplos, ¿no? De todo lo que hablamos siempre. Pienso que esto abona más a la idea de que de la conducta como algo aconteciente, constante, que a la idea de una planificación bélica. ¿Sí me explico? O sea, no es que haya una señal de vamos a emboscar culeros, ¿no? O que la noche antes hayan estado despidiéndose de sus familias porque al día siguiente van a la guerra. Solo estaban sentados, se para uno y se paran todos. Y va. Ahora, ¿tienen la disposición violenta? Claro que la tienen. Cuando se madrean a uno también es de la nada. No estaba haciendo algo particular, no estaba provocando. Solo se lo madrean. Estaba comportándose ajeno al grupo, eso sí. Y ahí hay un desconocimiento que termina en violencia y en un crimen terrible, ¿no? Crimen visto por nuestros ojos. Pero y si más bien, Octavio, lo que pasó fue que solo se toparon todo esto. Ahora, es que eso yo lo veo todo el tiempo con los perros. Todo el tiempo se ve eso con los perros. Ellos no se hablan, pero uno se para y van. Y ahí van los demás. Lobos, estos animales funcionan así. Funcionan, vamos, son conductas que se reproducen y son exitosas. Son eficaces en la territorialización de algo, ¿no? Nada más, pero no hay más. Yo por eso digo, está bien, ¿no? La comunicación siempre está. Ahora, que la lengua, ¿cómo es que va? Siempre está con el imperio, ¿cómo es? Siempre ha sido compañera del imperio. Sí, probablemente, ¿no? Pero habría que ver qué lengua, ¿no? O qué entiende quien entiende la lengua, porque también es cierto, la lengua también siempre ha sido compañera del arte o de la amistad, no sé. ¿Sí me explico? O sea, pues sí, es una lógica contundente. Pues sí, la lengua siempre ha sido compañera del imperio. Sí, pero lengua e imperio no son lo mismo. No van adheridos necesariamente. No lo sé. ¿Le sigo un poco más o quieres decir otra cosa? No, dale, dale. Sigo un poquito. Entonces, de esta manera, una forma cultural y con ella una mentalidad habrían conquistado Europa desde las estepas rusas hasta la frontera con Egipto y quizá desde el norte más lejano hasta el sur del Cáucaso, donde hay aún mucho por revelar culturalmente. El hecho de que, siguiendo esta línea de pensamiento, un estilo propio de varios grupos llamados kurganes por jimbutas habría estado desde el desarrollo de la prehistoria europea hasta entrada a la Edad de Bronce, en la que habrían ocurrido diferencias tan concretas que derivaron en el aislamiento de los grupos
cada vez más identificados en sus particularidades y distinguidos en su separación cultural de otros antecedentes similares o paralelos, pero con rasgos aglutinantes cada vez más diferenciados entre sí. Como ya se mencionó, la lengua. Los resultados establecidos por la lingüística comparativa fueron, más que evidencia, la corroboración de una historia supuesta en la que un grupo originario se movió de una gran región hasta que se estableció primero como y en un estilo cultural y posteriormente como una ideología materializada en la conquista de Europa y su posterior dispersión segmentaria pero continuadora de una tendencia apropiativa y posteriormente imperial. Para la autora, las lenguas evidencian justo las primeras separaciones entre hablantes que portaban una cultura marcada en las mismas y posteriormente revelan el poderío de algunos pueblos y su dominación de otros territorios y pueblos. El método de la reconstrucción lingüística, que presenta muchos problemas para ser sostenido filogenéticamente de forma definitiva, en su estructura original, en su ordenamiento específico y en su solidez reconstructiva, brinda la confianza que que la arqueología ha ido perdón, releo esto. El método de la reconstrucción lingüística, que presenta muchos problemas para ser sostenido filogenéticamente de forma definitiva, en su estructura original, en su ordenamiento específico y en su solidez reconstructiva, brinda la confianza de que la arqueología ha ido por el camino correcto y la realidad únicamente está esperando por ser literalmente desenterrada para visibilizar una historia predicha por más de un teórico en varios terrenos disciplinarios. Sin embargo, y de esta manera, existe algo que se pierde, que no se cuestiona, se da por sentado, por hecho. Esto es que la cultura preexiste a todos estos fenómenos, que las separaciones lingüísticas también son huella de separaciones físicas y variaciones culturales que, de a poco, fueron gestando grupos culturales muy específicos y que terminaron aislados identitaria, territorial, cultural y lingüísticamente. De esta manera, la palabra erosión que usa Gimbutas no es para nada inocente. Los resultados culturales son producto de ese fenómeno que se atribuye a las lenguas, a los mitos, a la cultura en general. Este término para ella ocurre por distanciamiento, por falta de establecimiento, por paso del tiempo, es decir, por desplazamiento geográfico y temporal, fenómeno que, por lo tanto, deterioraría ciertas bases y abriría espacio a conductas menos refinadas, menos complejas o elaboradas. La madriza, ¿no? Por ejemplo. Del nacimiento cultural, nada. De las condiciones o el territorio del fenómeno identitario cultural, no parece hacerse reflexión alguna, como si se diera por hecho que estos grupos eran culturales desde el inicio sin preguntarse nunca por dicho inicio. Es decir, sin cuestionar cómo aconteció, cómo llegó a darse el estilo de uno y otro grupos y bajo qué circunstancias ello fue posible. Por otro lado, tampoco considera la idea de territorialidad, excluyendo con ello la posibilidad de que la apropiación bélica o violenta pudiera haberse producido no en el choque entre grupos, sino en una primera unión cooperativa que conjuntara elementos territoriales aptos para el nacimiento de la guerra. Pensar la idea de encuentros culturales entre grupos determinados y excluyentes implica no pensar en la posibilidad de territorialidad no geográfica ni en la cooperatividad como marca o elemento clave del devenir humano cultural. El exterminio, el desplazamiento, la apropiación o aniquilación de unos grupos por otros implica una distinción interhumana
que no parece tan vieja como la cooperatividad o el nacimiento de las culturas, sino que parece haber aparecido tardíamente, sin que aún se pueda revelar el territorio en el que fue posible su aparición y su posterior desarrollo. O sea, todo esto Gimbutas no lo piensa, porque ella necesita sostener que hay un grupo que era guerrero y otro grupo que era civilizatorio y que los guerreros fueron más chidos que los civilizatorios. Ujú. Sigo. La guerra entonces, es que no sé es que para mí es muy complicado porque vivo en México. Y es que no podemos saber, de verdad no podemos saber, fuera de los de los relatos de las atrocidades cometidas por los españoles, ¿qué pasó? O sea, todo el mundo siempre se pregunta por qué tan poquitos güeyes les ganaron a tantos, ¿no? Siempre es una pregunta. A menos que hubiera habido disposición para la derrota. Y entonces tal vez no sea para la derrota, sino para otra cosa. Pero pues ahí habría que meternos directamente en el caso fenómeno cultural de nuestra tierra. No sé, al final hoy lo comentamos. Oh, bueno, mejor vamos a comentar aquí porque ya son las 10. La próxima vez sigo. Comentarios, por favor. No me dejen. Fíjate que yo no sé si, espero haberle entendido bien esta parte que me hizo clic o ruido, eh, donde justo este como surgimiento, esta estética de la guerra, mencionando el Neo Cid, pues sucede la guerra, sucede la sangre, sucede toda la violencia que hay detrás de la guerra, pero de pronto después hay un momento de embellecimiento, sí, es lo que entendí, no sé si lo entendí bien, sí, que es después de. Sí, que no es un momento de embellecimiento de la guerra, sino del acontecimiento bello en la guerra como territorio. Oh, ok. O sea, no es la poética, la épica no intenta hacer bella la guerra, sino acontece como belleza en la guerra. Durante, bueno, En la guerra como espacio territorial, o sea, no como fenómeno histórico, sino como territorio. ok. Ya lo entiendo mejor. Gracias. Mm. Alejandro, un poco más, o sea, es como que, pues alguien platicó o alguien estuvo ahí o alguien recibió una historia de acá, una historia de allá, una historia de acá, y de pronto se le ocurre relatarse en el relato de la guerra que le habita. O tal vez es una tradición oral que tiene alguna otra finalidad. O sea, el hecho es que de pronto acontece, ¿no? Sabemos, por ejemplo, que la Ilíada es un pedacito de un conjunto de varios poemas, 12 si no me equivoco, ¿no? Lo más que todos los demás están perdidos, ¿no? Entonces, no lo sé, pero el hecho es que hay una... La guerra y el relato de la guerra no son lo mismo. En un punto hay conducta, asesinato o muerte. En el otro hay la construcción de un relato, por ejemplo, en la poética, embellecido, que no es embellecer la guerra, es cantar donde está el caos.
Sí. ¿Alguien más? Yo. Perdón. Ah, Alex, si quieres, Es que sí, ya me voy. dale. O sea, creo que hay que seguir escuchando lo que estás planteando Hay que seguir escuchando. Ah, tú siempre. Y lo que sí es que o sea, es que creo que debe ser más claro el planteamiento que haces entre la diferenciación de conducta y cuando ya hablas de experiencia y acontecimiento en sí mismo, ¿no? O sea, sí creo que tiene que trabajarse más Sí. Sí, desde mi pero punto de vista. Ahora, no voy a entrar en detalles ahorita, porque justo, o sea, del tema de la cooperatividad, pues claro, o sea, podemos tener ejemplos muy concretos como estos videos que surgen, ¿no? Así como dices de estos ejemplos animales pueden pararse, irse y no saber a dónde van, solo ir hacia o con esa disposición para lo que sea y lo que surja. Pues también podemos ver estos videos de cooperatividad que han sacado mucho los mexicanos, ¿no? O sea, se necesita, alguien está ayudando y alguien se para y empieza a ayudar y no preguntas hasta que sale lo que se está haciendo, si alguien está atascado, o si alguien necesita ayuda. O sea, es como esto que mueve hacia. Pero creo que sí necesita seguirse trabajando y planteando esta diferenciación que haces, porque eh, cosas que estás planteando que no dice Jimbutas, no estoy tan segura. dos cosas Entonces, solo voy a decir. La primera es que yo también digo que la cooperatividad es conducta adaptativa y que de pronto parece que nos fue muy propia como especie desde el principio. Y la segunda es que esta distinción entre conducta y cultura, ¿no? Que sin forma, porque lo que hoy es cultural, mañana puede ser únicamente conductual, la he venido o se me ha venido construyendo en los últimos 2 años. Hay varias menciones que hago a esto, tal vez desde el principio, tal vez desde el primer año del seminario, porque me parece muy claro que si logramos distinguir que la conducta solo es la reproducción de un sistema adaptativo y la cultura es el espacio identitario al que se atiende como experiencia, entonces podemos entender que la misma cosa puede funcionar conductual o culturalmente. Pero incluso eso podría explicar la territorialización de la conducta y eventualmente la territorialización o reterritorialización de la cultura. claro, es que ay, de pronto lo que dices puede llegar a ser problemático porque puede ser como muy reduccionista si no se profundiza en ese sentido, porque que digas que en estos tiempos no entiendes cómo una cultura bélica solamente se pondría encima pues estamos viendo mucho de eso, Sí, pero yo creo que no es mucho. cultural. Creo que es un espacio conductual, intelectualizado, o sea, no digo que no, que ha sido sumamente elaborado, reelaborado, pero que solo se reproduce, ¿no? Ahora comento eso, Belén. Lo que pasa es que, o sea, si uno ve a Trump, es que es muy fácil. Donald Trump, que además es un títere de otros culeros, ¿no? Sí, Pero no, si no uno es ve a Trump, representativo realmente. si uno ve a Trump, realmente ves un güey que está viendo todo el tiempo una película de Chuck Norris. O sea, ese señor todo el tiempo está viendo una película de Rambo o algo así, ¿no? De verdad sí se atreve a decir, ellos son malos, hundieron un barco, ¿no? Pero si uno ve a Marco Rubio, uno de los estrategas de toda esta mierda, uno ve un resentimiento que ni es de él. Creo que el güey ni Cuba conoce, ¿no? O sea, trae un resentimiento de sus papás, ¿no? De sus abuelos, creo que es de donde vienen para acá con la revolución. O sea, el güey solo es el niño
que odia porque vio que su mamá odiaba, ¿no? Así, uy, uy, Sí, sí, puto. pero es que se juega, o sea, esto específicamente estos dos personajes son eso, personajes en sí mismos, pero eso no quiere decir que en estos tiempos se esté jugando también esto otro, que no solamente responde a algo que puede apelarse, como que no hay más allá que se pueda ver en tanto en la guerra como en la suplantación de ciertas civilizaciones o ciertas culturas, porque no es arbitrario los territorios que hoy están, o que históricamente en las últimas décadas están siendo como atacadas continuamente. O sea, se juegan mutuamente. Entonces, a eso me refiero con que dejarlo solo en estos personajes es como complejo. No, no, Pero bueno, ya me voy porque ya es muy tarde. Y creo que justo se ajusta más a estas cosas que has venido comentando relativos a lo que sucede en estos momentos en donde se mueve. Muchas cosas que vienen conductuales y emocionales, pero de pronto surge algo y en ese surgimiento es donde puede ahí hablarse de experiencia en sí misma y rastros específicos. Entonces, bueno, pero solamente dejar ese punto. Ya me voy. vale. Qué mal que te vayas porque ya no hablamos. Pero bueno, voy a contestarle tantito a Evelyn, porque está interesante lo que dice. En el autismo es más visible esa diferencia entre conducta y la cultura, me parece. Yo creo que sí, Evelyn. Solo que tenemos un problema, que ya tiene rato que nos secuestraron la palabra autismo y ahora es muy complicado relacionarnos con el autismo porque ya es un espectro, ¿no? Entonces ya no podemos discutir como si tuviéramos una forma de señalar el autismo porque ya nos lo arrebataron. O sea, ya es un espectro, tiene una categorización muy concreta, tiene señalamientos muy específicos y entonces tenemos que dejarlo en el territorio precisamente de los bioquímicos, ¿no? Que estarían enfocados en los procesos biológicos y el fenómeno del autismo, y en los conductuales, ¿no? En los conductistas, que son el otro costado, que serían los que lo reducen a un asunto totalmente conductual. Nosotros podríamos decir de los autistas o de aquellos que conocemos como autistas o con los que nos hemos relacionado como autistas a lo largo de nuestra vida. Y ahí sí podemos decir perfectamente, no que hay un asunto cultural, pero que hay asuntos que no son conductuales, sino que son potenciales eh, arribos al territorio cultural sin que necesariamente se llegue a eso, sin que haya una identidad, eh, pero que tampoco se queda en la reproducción conductual aislada, ¿no? O sea, no es que el niño sea puro territorio, es que es un territorio que potencia el gancho cultural identitario, pero que no alcanza a amarrar. Eso es lo que yo pensaría con respecto a los autistas. Pero siempre vamos a tener el problema de que hay que entenderlo, eso ya se volvió un diagnóstico entre comillas, no me gusta esa palabra, pero un diagnóstico que fue una palabra que fue secuestrada por los diagnosticadores y que se convirtió en un estandarte categórico que permite el trabajo clínico, el trabajo terapéutico, el trabajo categorizador, el trabajo farmacológico, el trabajo educativo, psicoeducativo y bla, 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 ¿no? Incluso que permite ciertos esquemas, entre comillas, de reproducción identitaria, ¿no? Ciertos esquemas yoicos, diría yo, en donde una persona en el espectro autista puede permitirse cualquier cosa, ¿no? La irresponsabilidad, el bajo compromiso y bla, bla, bla. Pero creo que sí, que el autista da la muestra potencial, el autista que conocíamos.
pero creo que no podríamos hoy fortalecer nuestras hipótesis en él, porque van a venir los dueños del diagnóstico y nos van a explicar que lo estamos entendiendo mal. Y esta es la realidad. Hoy el autismo tiene dueños y ellos son los que definen qué es, quién es y cómo es el autista. Y no podemos estar en el debate, es muy cabrón, ¿eh? No podemos estar en el debate si no aceptamos las categorías. Ya no podemos nosotros estar en el debate del autismo. Sí, pero esa es la realidad. Hace mucho es lo más prudente que podemos hacer es alejarnos del debate del autismo. Ya, como tiene ya una apropiación y como uno no quiere tener que entrar en el tren apropiativo, simplemente nos alejamos. Pero hoy estamos luchando por mantenernos vigentes contra las neurodivergencias, contra los diagnósticos. Y hoy sí ya tenemos soldados intelectuales del lado de los diagnósticos y tenemos soldados artificiales. ChatGPT a cualquiera de ustedes que quiera le da un diagnóstico o por lo menos una sugerencia de diagnóstico y le dice qué irle a decir al psiquiatra para que el psiquiatra corrobore el diagnóstico. Inténtenlo, inténtenlo. Acabo de estar en un curso en la universidad de inteligencia artificial. ah, eh, Como hecha, aplicada a la práctica del acompañamiento terapéutico. Y qué brutal, o sea, el tipo que usa ChatGPT para aprender, para mejorar su swing en el golf, ¿no? Porque pues finalmente golf, ¿no? Eso que practicamos todos. eh, él dice que podemos tener un coterapeuta, ¿no? En el ChatGPT, pero que lo paguemos, para que explotemos mejor sus cualidades. Es brutal. Estamos luchando contra unos enemigos bien fuertes, pero ah, creo que vamos a ganar, porque el espíritu humano nomás no acepta tan fácil moldes. ¿Alguien más, por favor? Ibas a decir tú, Octavio, antes de que Alejandra dijera ya llegué. Sí, el asunto de, creo que sí es complicado llevar a la diferencia entre conducta y cultura la guerra, ¿no? Para explicar eso. Yo insisto que hay que repensarlo porque si mal no Abrazo. recuerdo, hay una, bye bye Alex, Em, ¿cómo decirlo? Un pasaje de Graves, porque tú decías, es que no es lo mismo la guerra y el canto sobre la guerra, ¿no? Por ejemplo. Pero él cuenta que hay un momento de la batalla o de las batallas donde se están madreando los soldados y los poetas suben a madrearse, pero con poemas, ¿no? Al mismo tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, como que la división no es como tan tajante, me parece, ¿no? Que hay que pensar también cómo se fue dando el canto, ¿no? Eso es lo que a mí me hace pensar que es complicado, ¿no? O sea, yo entiendo como este desarrollo que has hecho entre la cultura y la conducta, y estoy de acuerdo, pero de ahí poner a la guerra y zanjar ya como lo que puede dar, creo que no sé, ¿no? O sea, está interesante esto, porque sí es un debate que surgió. Me puse a pensar, Octavio, porque sí es cierto y me acordé del Rey del Bosque, que es un fenómeno igualito. O sea, sigue siendo una, un comportamiento simbólico, entre comillas, pero que ya no tiene simbolismo, ¿no? O sea, el güey se queda ahí a defender un árbol que no defiende nada, donde llega otro güey a matarlo, para luego volverse el rey de un lugar donde su única función es que no lo maten. Creo que eso, Graves todavía lo trabaja más profundo, ¿no? Ahí en la misma diosa blanca. Pero es eso, o sea, es como que en algún momento evidentemente hay algo, evidentemente hay algo.
pero ¿cómo explicarlo? Es que no creo que la guerra, o sea, me estaría negando a que la guerra puede ser territorio. Ajá. Que la guerra en sí misma, o puede ser concreción del territorio. Y eso me haría un categorizador. O sea, todo y la guerra. Y no, pues yo no puedo funcionar así. Pero yo personalmente no puedo concebir a la guerra como algo que concrete la identidad, que es algo que Gimbuta sí dice, que es en la guerra el único lugar donde encuentran identidad. ¿No? No lo sé, estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, no podría decir, no, es que la guerra por tal o cual razón es imposible que sea una concreción territorial. Porque entonces primero tendría que saber las razones y eso ya resolvería todos los problemas de mi parte del seminario. Y segundo, tendría que ser un categorizador, lo que pertenece a las razones y lo que no pertenece a las razones, motivos o cuestiones territoriales. Solamente que se me hace complejo. Ahora, no niego que en la guerra pueda ocurrir. Y ahí está la épica. Pero entonces, creo que más bien el trabajo tendría que ser este. Tendríamos que encontrarnos donde la guerra concretó una identidad. Vamos a ver si en los pueblos posteriores a los kurganes, siguiendo lo que dice Gimbutas, tal vez encuentran identidad en la gloria bélica, ¿no? Habría que ver. ¿Qué más, Octavio? Nada más el gatito va a dar un puntaje sobre la guerra. Muy bien, gato de las... Nada más. Mira, el otro gato dice que magnifique. Bueno, desde ya nos quedamos poquitos. Azucena entró y se fue, ¿va? Sí, sí, no hay nada más que decir. Nos vemos dentro de 8 días contigo, ¿no, Octavio? Sí, Luego 8 días después con Alejandra y ya descansamos. Ahora sí. Si no hay más que decir. Besitos, besitos. Au revoir. À la prochaine. Je vous adore. Gracias, buenas noches. A la final del bientôt. mundial, no se la pierdan. El domingo nos vemos y también la del sábado va a estar bien chido. Eh, El de tercer lugar. sí. Bueno, nos andaremos platicando nuestra Bye bye. introducción mundialista. Cuídense. Bye bye. Bye, buenas noches.